Qué bueno encontrarnos de nuevo. Hoy nos vamos a meter de lleno en el Salmo 28. Y es una oración bien particular, porque nace de una reflexión y una confianza profundas, pero, curiosamente, no en medio de la guerra, sino en el retiro de un rey que era todo un guerrero. Me alegra mucho que nos acompañen para seguir con esta serie. Miren, todo lo que vamos a explorar se basa en los estudios súper detallados del Instituto Descubre la Biblia, así que, pues estamos en muy buenas manos. Y bueno, para arrancar, el Salmo empieza con una súplica que la verdad yo creo que a todos nos ha tocado sentir en algún momento. O sea, es ese llamado casi que desesperado, ese ruego para que no lo ignoren a uno justo cuando más se necesita. Este va a ser como nuestro mapa de ruta. Vamos a empezar con el clamor de David. Después nos metemos en su advertencia sobre la hipocresía. Luego vemos cómo la fe se vuelve alabanza, descubrimos una revelación súper importante y al final pues vemos cómo aplicar todo esto en el día a día. Listo, arranquemos con el primer punto. Es clave entender de dónde sale esta oración, porque, como les decía, no es desde el campo de batalla, sino desde un lugar bien distinto. Pues, lo que pasa es que este salmo nace cuando David, ya entrado en años, casi muere en una batalla y sus hombres le dicen, «Rey, hasta aquí, ya no más». O sea, es el momento de su retiro forzoso, digamos. Y es justo ahí, ya sin las distracciones de la guerra y del gobierno, que su anhelo más grande es dedicarse de lleno a contemplar a Dios. La pregunta que hace David en ese primer verso es una que nos hacemos todos, ¿cierto? ¿Cómo se puede tener esa certeza de que las oraciones de uno sí son escuchadas, de que no se está hablando al aire? Entonces, claro, la pregunta es, ¿cómo se hace eso? Pues el estudio nos da dos claves bien importantes. La primera, que viene de Yeshua mismo, es la idea de edificar sobre la roca. ¿Y eso qué es? Pues es oír sus palabras y, lo que es clave, ponerlas en práctica, o sea, hacerles caso. Y la segunda clave nos la da Juan. Dice que la confianza viene cuando uno pide según la voluntad de Dios. Y bueno, ¿dónde está esa voluntad? Pues precisamente en su palabra. Ahora pasemos a un tema que a David le preocupaba muchísimo en su oración, esa diferencia tan tremenda entre lo que se aparenta y lo que se es de verdad. Ojo a esta petición tan específica, David no está pidiendo solo que lo libren de sus enemigos, sino que no lo metan en el mismo saco de los hipócritas, de esa gente que por fuera muestra una cara de paz, pero por dentro tiene el corazón lleno de malicia. Y esta imagen lo deja clarísimo. A la izquierda está esa fuente de la que hablaba Santiago, la que saca agua dulce y salada al mismo tiempo. Pura inconsistencia, pura hipocresía. Pero a la derecha está lo genuino. La persona que, como dice Proverbios, prefiere las heridas fieles del que ama a los besos falsos. Es un llamado a ser coherentes, de una sola pieza. Y esa coherencia, esa autenticidad que pide David tiene todo que ver con el siguiente punto. Y es que la fe no es solo creer algo en la cabeza, es reflejarlo con lo que uno hace. Es que como David odia la hipocresía y las palabras que no significan nada, se enfoca en un Dios que se da a conocer con hechos. El Salmo dice que los malos no atendieron a los hechos del Señor, y el hecho más increíble de su amor, de su fidelidad y de su gracia fue entregar a su propio Hijo. Por eso nuestra fe se tiene que demostrar imitando esa fidelidad con acciones concretas. Pero mucho cuidado. No se trata de hacer obras para aparentar o para que la gente nos aplauda, porque eso sería volver a caer en la misma hipocresía. Las obras que valen, las de verdad, nacen de un corazón que sinceramente quiere agradar a Dios. Son, digamos, el resultado natural de una fe que está viva. Y aquí es donde el Salmo da un giro impresionante. David pasa de estar angustiado y suplicando a declarar la victoria. Es un cambio total. Escuchen este cambio de tono. Ya no dice «no te desentiendas de mí», sino que afirma «fui ayudado». Habla en pasado, como si todo el problema ya estuviera resuelto. Eso es una fe que da por sentada la respuesta de Dios. Entonces lo que pasa es que David termina de orar con una certeza absoluta de que Dios ya lo escuchó. Él no se pone a esperar a ver la solución para dar las gracias. Da gracias porque tiene fe en que la solución ya viene en camino. Su miedo se convierte en música, en pura alabanza. Y así llegamos al final del Salmo. Y aquí David, totalmente inspirado, nos revela algo mucho más grande que su problema personal. Nos lleva a un clímax que uno no se espera. El Salmo habla de un refugio salvador de su ungido. Y claro, la pregunta que surge es, ¿de quién está hablando? Pues David mismo nos da la pista en el último verso. El nombre está ahí mismo, en la acción. Cuando David clama, «Salva a tu pueblo», está revelando sin saberlo el nombre y la misión del ungido, Yeshua, que significa precisamente salvación. Él es ese refugio, ese pastor que cuida para siempre y que David, siglos antes, ya estaba profetizando.
Bueno, y después de todo este recorrido, ¿qué nos llevamos para hoy? Vamos a resumir las lecciones prácticas que nos deja este salmo tan increíble. A ver, lo más importante es esto. Hay que buscar ser genuinos, odiar la doble cara, confiar en Dios como nuestro escudo en cada problema, como lo hacía David. Buscar a propósito quitar las distracciones, así como él lo hizo en su retiro, para poder escuchar mejor. Y por encima de todo, recordar que nuestra salvación y nuestra guía definitiva están en Yeshua. Y para cerrar, queda esta pregunta para que le demos vueltas. David anhelaba su retiro para poderse enfocar. ¿Cuáles son esas batallas o esas distracciones del mundo de hoy que nos impiden tener ese mismo enfoque y esa contemplación? Muchísimas gracias por habernos acompañado en este análisis. Esperamos que haya sido de gran bendición. Queda abierta la invitación para nuestro próximo encuentro y así seguir descubriendo juntos todos los tesoros que hay en los Salmos. Nos vemos en la próxima. Hola a todos, pues bienvenidos de nuevo. Hoy continuamos con esta serie sobre el libro de los Salmos, que la verdad nos tiene muy enganchadas. Y como siempre, usando de guía los estudios del Instituto Bíblico Descubre la Biblia. Hoy nos toca el Salmo 28. Para arrancar, creo que es clave entender el contexto, porque es fascinante. Este salmo, pues, nace en el mismo momento que el Salmo 27, o sea, en un punto de quiebre total en la vida del rey David. Hablamos de su retiro. Pero, ojo, no es un retiro para descansar, no, es un retiro forzado. Él casi muere en una batalla con un gigante y sus hombres le dicen, Señor, hasta aquí, no más. Exacto, imagínate ese momento. Es una crisis de identidad brutal. David, el guerrero, el matagigantes, y de repente le dicen que ya no sirve para eso. Y es justo ahí, en esa quietud impuesta, donde nace esta conversación tan íntima con Dios. El Salmo 28 es, pues, el eco de un hombre que está redefiniendo todo su propósito. Y ese diálogo es lo que vamos a analizar. Me encanta ese punto de partida. Entonces, empecemos con el clamor inicial, que es de una intensidad tremenda. El verso 1 dice, «A ti clamaré, oh Jehová, roca mía, no te desentiendas de mí, para que no sea yo, dejándome tú, semejante a los que descienden al sepulcro». Uf, qué fuerte. Es un miedo al silencio de Dios, ¿no? La pregunta es, ¿cómo podemos tener esa certeza de que Dios no se desentiende? Pues fíjate que la pista está ahí mismo, en la frase que él usa. No dice Dios Todopoderoso, dice roca mía. Ese roca mía es la clave de todo. Una roca, como un fundamento. Exacto, algo sólido. Y esto conecta directamente con lo que Yeshua, Jesús, diría siglos después en Mateo. Él dice que el que oye y hace sus palabras es como un hombre que construye sobre la roca. O sea que la seguridad de ser escuchado no viene de qué tan fuerte gritamos, ¿Sino de qué tan sólido es nuestro fundamento? de la obediencia. Precisamente. Y se complementa con lo que dice 1 Juan. Si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y para conocer su voluntad, pues hay que sumergirse en su palabra. Justo lo que David anhelaba hacer en su retiro. Pero, a ver, quiero plantear algo aquí. Entiendo la conexión, pero eso podría sonar un poco desalentador para alguien que justo se siente perdido. Es como que Dios solo escucha a los que ya están, digamos, haciendo las cosas bien. ¿Dónde queda la gracia ahí? Esa es la pregunta fundamental. Y es lo más hermoso de todo. David no está clamando desde su perfección, al contrario. Está clamando desde su retiro forzado, desde su fragilidad. La roca no es su propia justicia, es la fidelidad de Dios. Ah, claro. La gracia es que Dios mismo es ese fundamento que nos permite clamar. La obediencia no es el requisito para que nos escuche, es la respuesta de un corazón que ya ha recibido esa gracia. Es el punto de partida, no la meta. Totalmente. La gracia es el punto de partida. Qué buena aclaración. Y es interesante que, en esa quietud, David parece más consciente de su propio cuerpo. En el verso 2, añade un detalle físico. Dice, «Cuando alzo mis manos hacia tu santo templo». Ese gesto, ¿qué nos dice? Nos dice muchísimo. El lenguaje corporal a veces expresa más que las palabras. Levantar las manos tiene una dualidad increíble. Por un lado, es como un niño que quiere alcanzar a su padre. Es anhelo. Ajá. Pero por otro, y creo que aquí es más potente, es un acto de rendición total. Piensa en una situación de peligro. Cuando alguien grita, manos arriba. Es una señal de que te rindes, de que estás vulnerable.
Es como si David dijera, ya no tengo mi espada, ni mi fuerza, solo te tengo a ti, me rindo. ¡Wow! ¡Qué potente! Exactamente. Y el apóstol Pablo lo retoma en su carta a Timoteo. Él habla de levantar manos santas, sin ira ni contienda. Conecta el gesto con la condición interna. O sea, que nuestras obras, lo que hacemos con las manos, también estén consagradas. Eso es, no es solo un movimiento, es una declaración de que todo nuestro ser participa en la oración. Y hablando de esa sumisión, ¿hay diferencia entre levantar las manos en desesperación, como al principio, y levantarlas en alabanza, como hace después? ¿Es el mismo gesto? Es una observación brillante, ¿sí? Es el mismo gesto, pero el corazón que lo impulsa ha hecho todo un viaje. Al principio es un manos arriba de auxilio, de no puedo más. Y al final, Al final es un manos arriba de celebración, de toda la gloria es tuya. El gesto es el mismo, pero lo que lo transforma es la trayectoria espiritual que recorre David. un momento, porque aquí el Salmo da un giro que a mí me llama mucho la atención. David no solo pide por él, pide que Dios los separe de los malos, y los describe de una forma muy precisa en el verso 3, los cuales hablan paz con sus prójimos, pero la maldad está en su corazón. Le está pidiendo a Dios que lo libre de la hipocresía. Exacto, porque David está identificando el pecado que quizás es el más corrosivo de todos, la doble cara. El que te saluda con una sonrisa. Y por dentro está maquinando el mal. Ese es el veneno que Yeshua condena con más fuerza en los evangelios. Es esa actitud de ser tibio que menciona Apocalipsis. Y es como si fuera contagioso, ¿no? Por eso pide no me arrebates juntamente con ellos. Es que el daño que causa es devastador, y como rey y como padre, él lo entiende perfectamente. Imagina el impacto en los hijos ver a un padre decir una cosa en público y hacer otra en casa. Uf, sí. Crea un cinismo terrible. Exacto. Santiago lo dice de otra forma. Una fuente no puede dar agua dulce y salada. Y eso me hace pensar en la presión de hoy, con las redes sociales, de proyectar una vida perfecta, una espiritualidad que a veces no es real. Es una versión moderna de lo mismo. Totalmente. Es la misma lucha por la autenticidad. La oración de David es radicalmente honesta. Señor, líbrame de ser una persona en el templo y otra en mi casa. Quiero ser de una sola pieza. Es una oración por integridad. Por integridad exactamente. Y siguiendo esa línea, el Salmo contrasta las obras de sus manos, las de los hipócritas, con los hechos de Jehová. ¿Cuál es la diferencia fundamental ahí? La motivación. Esa es la diferencia. Las obras de los hipócritas, como dijo Yeshua, se hacen para ser vistos por los hombres, para la galería. Para apantallar. Son obras vacías, Son vacías porque su fin es la autoglorificación. mientras que los hechos de Dios Son la manifestación de quién es Él. Son la expresión de su carácter, de su amor, de su fidelidad. Y la obra cumbre, el hecho más contundente del amor de Dios, fue entregar a su Hijo. Ese es el hecho que lo demuestra todo. Por eso el Salmo dice que a los que no consideran sus hechos, Él los derribará y no los edificará. Claro, porque están intentando construir sobre su propio ego y no sobre la única obra que salva. Entonces, nuestra fe, para que sea viva, debe producir obras. Que nazcan de esa misma fuente, Obras que no busquen el aplauso. sino que sean un reflejo de un corazón agradecido por los hechos de Jehová. Exacto. Y de repente, justo después de esto, el tono del Salmo cambia por completo. Es casi abrupto. Pasa de la súplica a la celebración. El verso 6 dice, «Bendito sea Jehová, que oyó la voz de mis ruegos». Pero, ¿cómo puede estar tan seguro? Un momento antes temía el silencio, ¿y ahora? Esa es la fe en acción. Es la convicción que nace de un encuentro genuino, al derramar su corazón con total honestidad. Algo cambia dentro de él. Algo cambia. Siente el fundamento de la roca bajo sus pies, y ahora puede declarar, Jehová es mi fortaleza y mi escudo. Dice, fui ayudado, en pasado. Lo da por hecho. Lo da por hecho. Y es justo ahí donde encuentra su nuevo propósito, la misión para su retiro. Dice, y con mi cántico le alabaré. Claro, ahí está. Su nueva arma no va a ser la espada, sino el arpa. Su campo de batalla ahora es el corazón humano. Lo que estamos leyendo ahora mismo es el fruto de esa decisión. Es increíble. Ese legado que nació de su quebrantamiento.
Y el salmo no termina ahí, se expande. Pasa de lo personal a lo profético. El verso final es una oración por todo el pueblo. Salva a tu pueblo y bendice a tu heredad, y pastoreales y susténtales para siempre. Esto ya suena a algo más grande que David. Totalmente. Aquí se nos abre una ventana al plan de salvación. David, el ungido de Israel, está profetizando sobre el ungido definitivo, el Mesías. Y la pista más clara está en la primera palabra, salva. Salva a tu pueblo. El nombre del Mesías, Yeshua, significa precisamente eso, Salvador. Está clamando por el Salvador casi por su nombre sin saberlo. Es una revelación progresiva. Y se pone más profundo. David, que fue salvado de un gigante físico, Goliat, ahora pide salvación de los gigantes espirituales. El estudio que usamos conecta esto con los días de Noé. Espera un momento. ¿Qué tienen que ver los gigantes de la época de Noé con el Salmo 28? Suena un salto grande, lo sé, pero en la mentalidad de David, los gigantes de Génesis 6 representaban una maldad y una corrupción tan extrema que requirieron una intervención divina radical, el diluvio. El diluvio fue un acto de salvación para la humanidad, para purificar la tierra. Ah, ya entiendo. Entonces, cuando David clama por salvación, está pidiendo una purificación definitiva, una salvación a una escala mucho mayor. Precisamente, está pidiendo que venga aquel que finalmente aplastará la cabeza de la serpiente, que derrotará la maldad de raíz, y que, como dice el final, pastoreará a su pueblo para siempre. El pastor de ovejas anhelando al buen pastor. ¡Qué increíble! Bueno, hagamos entonces una recopilación de todo lo que nos deja este salmo. Me parece perfecto. El primer punto diría es que la seguridad de ser escuchados viene de construir nuestra vida sobre la roca de su palabra, sabiendo que la gracia es el punto de partida. Totalmente. Segundo, la urgencia de vivir con autenticidad. La oración de David contra la hipocresía es un llamado a ser personas de una sola pieza. Ajá. También esa transformación de la oración, cómo la rendición se puede convertir en alabanza y cómo la confianza en Dios se demuestra con hechos sinceros. Y finalmente, la gran revelación. Cómo una crisis personal, como el retiro forzado de David, puede abrir la puerta a un entendimiento mucho más grande del plan de salvación de Dios en Yeshua. Y la invitación pues es a no menospreciar esos momentos de retiro forzado en nuestras vidas. Excelente. Y para quienes quieran ir más a fondo, la invitación está abierta. Para un estudio completo, verso por verso, de este y otros salmos, pueden visitar el Instituto Bíblico Descubre la Biblia en www.descubrelabiblia.online. Y para reflexionar, dejamos este pensamiento. David, al final de su carrera como guerrero, descubre que su mayor legado no serían sus batallas, sino las canciones que escribió en su retiro. Y esto nos deja pensando, ¿en qué momentos de quietud de nuestras propias luchas podríamos estar a punto de encontrar nuestra verdadera voz y el propósito más duradero de nuestra vida?